Buenos días, bienvenidos al webinar de hoy. Hoy vamos a hablar de simulación en el ámbito de la geomecánica. En el día de hoy vamos a estar hablando eh, yo mismo, que Ricardo Ramos es mi nombre, yo me dedico a la parte de simulación numérica computacional. Trabajo en Solar Ingeniería hace 20 años y en particular el método que vamos a ver va a ser método de elementos finitos aplicado a lo que es mecánica de sólidos para simulación mecánica. Conmigo va a estar Ariel Sánchez Camus, es geofísico. Ariel tiene una trayectoria trabajando en distintas empresas en Argentina y en el exterior, y él es quien les va a hacer una breve introducción para mostrarles de dónde provienen los datos que nosotros luego debemos incorporar a los modelos numéricos. La intención no es hacer una presentación exhaustiva ni detallada, sino dar una idea de cuál es el contexto de trabajo, de cuál es la metodología de trabajo que tenemos y qué tipo de información y calidad de información es necesaria para llevar adelante estos modelos. Un pequeño repaso a la agenda. Vamos a hacer una introducción a Solaer. Vamos a hacer una rápida mención a Dassault Systems, que es en definitiva quien nos va a permitir hacer todo esto, que es la empresa desarrolladora de software que nos pone las herramientas por detrás y que son las herramientas que nosotros estamos en condiciones de disponibilizar a la industria, junto con toda la consultoría que sea necesaria o entrenamiento para poder llevar adelante los flujos de trabajo. Vamos a dar un rápido pantallazo de panorama de aplicaciones posibles exclusivamente en geomecánica y exclusivamente en dos áreas de aplicación geomecánica. Por un lado, lo que es aplicaciones a minería y por otro lado lo que es aplicaciones a oil and gas. Hay muchas otras aplicaciones geomecánicas, por ejemplo, relacionadas con lo que son eh, grandes obras de ingeniería civil, que la física es la misma, las capacidades de adquisición de datos, interpretación y caracterización. Vamos a hacer una breve introducción a las metodologías de análisis con herramientas computacionales que requiere eh, poder llevar esto a la práctica. Vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación. Y si hay interés. Entonces, como decía, las aplicaciones que hoy vamos a ver son las aplicaciones dentro del software de la plataforma de Dassault Systems, dentro de las cuales nosotros vamos a estar parados principalmente dentro de la rama de Simulia, que son las herramientas de simulación numérica. Entonces, sobre ¿qué aplicaciones vamos a ver? Vamos a ver aplicaciones que son viables de ser realizadas en lo que son minas de cielo abierto. Después vamos a entrar más en detalle de qué tipo de capacidades podemos tener en esto y qué tipo de resultado podemos esperar tener. Vamos a ver algo también de qué tipo de resultado podemos esperar tener o qué valor podemos sacar de lo que son minas en galería. Vamos a ver lo que es reservorios de oil and gas, desde escala de cuenca a escala de física de rocas, con distintas opciones, por ejemplo, la de realizar submodelados, o sea, tener resultados generales que luego uno podría refinar en algún punto particular con un submodelo, por ejemplo, teniendo a partir de una solución general a nivel de reservorio, poder hacer un modelo a escala de pozo para ver, por ejemplo, un problema de perforación, problema de breakout o de leak-off durante la perforación. Dentro de lo que es la aplicación de subsuelo para el oil and gas, hay una gran cantidad de workflows distintos que uno va a poder generar a partir de la misma información de base, para ver temas, por ejemplo, como reactivación de falla, optimización de lo que es el diseño de pozos, problemas de subsidencia, la ventana de seguridad para lo que son densidades de lodo durante la perforación, problemas de producción, de falla de casing,
de estabilidad de pozo, integridad de roca de sello, etc. Pero de dónde vamos a alimentar a estos modelos es una parte muy importante a tener en cuenta. Después vamos a ver durante el desarrollo del webinar que va a hacer falta mucha información para poder generar un modelo que siga alguno de estos workflows. Vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que es, de dónde vienen estos datos. Después vamos a ver qué física queremos poner dentro, pero de dónde sacamos los datos, los parámetros para alimentarlos, para lo cual le voy a pasar la palabra a Ariel. Hola, buen día. Bueno, como mencionó Ricardo, no es la intención de este webinar hablar sobre o profundizar sobre adquisición, interpretación y caracterización de datos, pero sí queremos mencionar cómo llevamos el modelo geológico a un modelo geofísico o geomecánico. Para esto, inicialmente, obviamente, necesitamos datos. Bueno, existen distintas técnicas de medición de parámetros. Hay métodos eléctricos, métodos electromagnéticos, sísmicos, gravimétricos, geofísicos, de distintos tipos, y a distintas escalas, por ejemplo. La escala de reservorio, la sísmica de reflexión nos va a decir más o menos, nos va a dar un grado de certidumbre de cómo son las estructuras en subsuelo. Se genera una propagación de onda en superficie, con un arreglo de geófonos se miden, se graban las reflexiones, esto después lleva un procesamiento para dejarnos limpio de ruido a la adquisición y dejarnos un resultado final donde podemos interpretar y obtener distintos atributos sísmicos. En menor escala tenemos perfiles de pozo, donde se baja una herramienta en pozo, y en la formación de interés se miden distintos parámetros, como pueden ser porosidad, densidad, resistividad, de formas del pozo con un caliper, imágenes, rayos gamas, etc. Y en menor escala tenemos los datos de laboratorio, donde se extraen coronas o muestras y se hacen desde ensayos mecánicos a ensayos petrofísicos, litológicos, bueno, de distintos tipos. Una vez que tenemos todos estos datos, eh, los datos por sí mismos no nos dicen nada, hay que interpretarlos dentro de un contexto. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros, a modo de ejemplo, estamos en un reservorio convencional, los reservorios convencionales están gobernados por fuerza de flotabilidad, donde los parámetros mecánicos de resistencia de las rocas son gobernados por la mineralogía, la porosidad, y los datos que tengamos los vamos a interpretar de una manera. En un reservorio no convencional, por ejemplo, como es Vaca Muerta, estos son reservorios gobernados por fuerza de presión, donde en este caso los parámetros elásticos y de resistencia de la roca van a estar gobernados por las variaciones del estrés efectivo. Y si vamos a minería, donde estamos en cielo abierto y tratamos generalmente con otro tipo de roca, distintos tiene que ser la interpretación que le vamos a dar a estos datos. Entonces, una vez que hacemos la interpretación, ¿no? Es importante caracterizarla, porque la tenemos que llevar a un modelo mecánico. Entonces, nuestra mineralogía, todos nuestros parámetros geológicos y geofísicos los tenemos que transformar en parámetros mecánicos. Es decir, que ya no vamos a verlos como minerales, sino como módulos elásticos, vamos a tener que caracterizar el campo tensional del subsuelo, permeabilidades, porosidades, etcétera, para alimentar nuestro modelo geomecánico geofísico. Si bien yo esto que estoy mencionando es de manera rápida, esto es un trabajo interdisciplinario donde hay geólogos, geofísicos, ingenieros, eh, bueno, distintas tipos de disciplinas que al final de cuentas estamos todos de acuerdo con un modelo integral final y ese es el que vamos a meter en el simulador. La caracterización es una parte, interpretación y caracterización es una parte fundamental en lo que es el modelado. El modelo numérico va a reproducir la física que nosotros, los parámetros que nosotros le metamos adentro. Si nuestra caracterización está muy lejos de lo que es la física real, de las condiciones de reservorio, de lo que ocurre en el yacimiento, muy lejos va a estar nuestro resultado en la simulación. Entonces, el primer paso y principal es que nuestra caracterización pueda ajustar con la mayor cantidad de datos de campo, que sea sólida, que nos dé seguridad que lo que estamos modelando va a representar la física real en el subsuelo y a partir de ahí
ya vamos al modelo numérico donde empezamos a hacer las simulaciones. Bien, suponiendo que todos los integrantes del equipo se logran poner de acuerdo y que tenemos un modelo geológico y geofísico consistente, luego debemos llevar eso a un modelo numérico consistente con el método de elementos finitos para poder tener una solución razonable al problema que vamos a plantear en los distintos flujos de trabajo. Entonces, el primer desafío para poder hacer un análisis numérico de mecánica de sólido es tener una definición de dominio geométrico y de mallado, o sea, de subdivisión de ese dominio en elementos finitos, que sea de suficiente calidad para tener precisión numérica al momento de resolver aproximadamente las ecuaciones diferenciales que planteemos. Entonces, nos vamos a encontrar que aunque hay muchas fuentes de datos, de programas de interpretación sísmica, de programas de producción, de distinto tipo de origen y con distinto tipo de fin que tienen esos programas en sí mismos. Ahora, si bien hay posibilidades de integraciones, de traslación de datos, de generar workflow semiautomáticos para poder hacer las transferencias, todo el que haya hecho este trabajo alguna vez sabe de que esto es un desafío en la mayoría de los casos y que exige tener un conocimiento sobre cuál es el resultado que se está buscando para poder hacer la mejor selección de tamaño de elemento, de tipo de elemento, de nivel de error que nosotros vamos a aceptar para poder representar los distintos flujos de trabajo y tener una solución que sea físicamente compatible. Entonces, esa definición de geometría y mallado es algo que se estudia y que se desarrolla prácticamente caso a caso. ¿Qué pasa con las ecuaciones constitutivas y la física involucrada? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a tener por detrás de esto una ecuación constitutiva de elasticidad de sólidos. Entonces tendremos una ley de Hooke generalizada, esa elasticidad podrá ser isótropa o anisótropa, veremos cuál es el objetivo que estamos buscando y qué es lo que sea necesario en ese punto. Ahora, en el caso de rocas y en las aplicaciones que hemos mencionado, estamos trabajando con un medio que es poroso, entonces vamos a tener necesariamente una interacción poroelástica donde aparecerá la ecuación de Biot. Y ya empezamos a ver de que no solo las matrices elásticas son necesarias, sino también son necesarios conocer parámetros de presiones de poro, de el alfa de Biot, que es el parámetro característico que nosotros vamos a necesitar meter en esa ecuación, para lo cual el nivel de estudio previo para este modelo empieza a ponerse en relevancia. Ahora, si tenemos un medio poroso, vamos a tener algún fluido probablemente que lo inunde total o parcialmente. Entonces necesitaremos una ecuación constitutiva para ese fluido en el medio poroso. Ese fluido tendrá que tener, a su vez, una ecuación de continuidad. No puedo ni crear ni hacer desaparecer fluido a través del modelo. Y si se mueve, voy a tener una ecuación de momento. ¿Sí? Por ejemplo, una ecuación de Darcy, voy a tener un flujo darciano, donde mis gradientes de presión generarán flujo. Ahora, imaginemos que estamos en una situación de fractura hidráulica, por ejemplo. Entonces ahí involucramos un nuevo fluido, que es el fluido de fractura, que tendrá que tener su ecuación de continuidad y su ecuación de momento. La ecuación de momento en las características de la fractura van a ser distintas potencialmente que las que tengamos en el medio poroso. Ahora, ¿estamos generando una fractura o estamos analizando un problema de breakout, por ejemplo, de un pozo o de block caving en una mina o de deslizamiento de un talud en una mina de cielo abierto? Entonces tendremos que tener un criterio de iniciación de daño y de propagación de falla. Tendremos que tener modelos de plasticidad asociados a rocas que sean consolidadas o no consolidadas y que sean consistentes con lo que estamos viendo. Y si mi roca tiene planos de debilidad preexistentes, deberemos incluirlos de alguna manera.
Si quiero saber qué pasa con una falla, tendré que incorporar al modelo el comportamiento de esa falla, cuál es la resistencia que tiene en corte antes o después de reactivarse la falla. Si quiero ver efectos de largo plazo, por ejemplo los que tengo en las galerías de las minas, tendré que tener un modelo de CRIP. Si quiero ver problemas de hinchamiento de arcillas durante la perforación, tendré que tener algún modelo de interacción química. Tendré que tener modelos de permeabilidad anisotrópica si quiero ver producción. Si el efecto térmico es de importancia, tendré que acoplar la ecuación de energía. Y podríamos seguir agregando efectos. Por ejemplo, si vamos a hacer sísmica, tendría que tener algún modelo que me relacione atenuación de onda con densidad de fractura y con fluido de relleno de esa fractura. Entonces, podríamos seguir incorporando aspectos físicos al problema, para los cuales la gran dificultad que vamos a tener es la obtención de datos. Generar estos modelos, el acoplamiento de todas estas ecuaciones, va a requerir de una gran cantidad de información. Y como bien saben ustedes, la mayor parte de las veces no vamos a tener medidas objetivas directas de los parámetros que estamos teniendo que incorporar en los modelos. Entonces va a ser muy importante ver de qué manera a través de las mediciones indirectas que se realicen, del procesamiento de datos, de la caracterización e interpretación, se llegue a un modelo físico consistente como punto de partida, consistente en sí mismo y consistente con el objetivo que se busca del modelo. Eso tal vez sea la parte más difícil del setup de un problema. Luego tendremos que realizar un mapeo de todas las propiedades y los campos iniciales. Vamos a mapear las matrices elásticas, potencialmente punto a punto. Imagínense que tal vez tengan datos de sísmica y que hagan el mapeo de un modelo geocelular hacia el solver de elementos finitos. Van a mapear matrices elásticas, condiciones de resistencia, presión de poro, relación de vacío, campos de estrés iniciales, etc. Todo esto tendremos que evaluarlo en un modelo finito. O sea, nuestro modelo no va a ser la Tierra, nuestro modelo va a tener límites, fronteras. Y en esas fronteras tendremos que aplicar condiciones de borde que sean consistentes con lo que esperamos tener cuando este modelo evolucione. Y también tendremos una serie de cargas aplicadas, cargas gravitatorias o cargas de esfuerzos tectónicos, tendremos distintos tipos de cargas, podemos pensar en la presión de poro como una carga también. Y si nos fuéramos a la parte de aplicaciones geotécnicas en área civil, aparecerían otro tipo de cargas también a tener en cuenta. Con todo esto junto, lo que nosotros vamos a buscar generar es un modelo geostático. Ese modelo geostático lo que nos va a dar es un equilibrio físico real. Nosotros en un modelo geostático vamos a tener como solución un campo de esfuerzo interno que equilibre al esfuerzo externo con desplazamiento nulo. Eso es lo que estamos buscando en un geostático. Estamos seteando la condición inicial. Si nuestro modelo no era consistente en sí mismo, cuando cargamos todo esto y queremos resolver el geostático, el solver va a encontrar una solución. Pero lo que vamos a ver dentro de ese instante inicial es que las condiciones que nosotros habíamos querido imponer cambiaron, porque no tenían un equilibrio físico como tal. Entonces, ese punto del geostático es de importancia crucial para poder avanzar luego con el workflow de trabajo específico que querramos modelar. Ahora, todas esas condiciones, todas esas ecuaciones que queremos acoplar, ¿sí?, van a necesitar que el software de elemento finito que estemos utilizando tenga una serie de características. Por supuesto, no es mi intención repasarlas ni leerlas. La idea es que le vamos a enviar luego el webinar o el material del webinar de manera tal de que ahí les quedarán solo algunas de las características que debiera tener el software para poder acoplar estos aspectos de la física. Por ejemplo, y también van a poner de manifiesto el tipo de información que van a tener que aportarle. Por ejemplo, si yo quiero hacer una permeabilidad anisotrópica que sea dependiente de la relación de vacío y de la velocidad de flujo, tendré que darle cómo es la variación de esa permeabilidad en función del void ratio
para de manera tal de que cuando yo esté modificando la presión de poro y se me modifique mi campo de estrés efectivo, eso me va a llevar a una modificación de la relación de vacío y por ende a una modificación de la permeabilidad. Eso podría ser muy importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo una evaluación de producción en un pozo petrolero. Voy a hacer hincapié solo en algunas pequeñas cosas para poder mostrar diferencias. Por ejemplo, las superficies de fluencia en arcillas, si uno quiere hacer un modelo realista, una forma de aproximarlos es con un modelo de plasticidad ortotrópica. Lo que hace ese modelo de plasticidad ortotrópica es genera una superficie de fluencia que no es circular cuando uno la mira desde el eje de presión hidrostática y que tiene una limitación en la tensión de compresión que es capaz de generar. Ahora, el comportamiento que me produce dentro del sistema que estoy evaluando me va a generar un desarrollo de bandas de corte que va a ser distinto a si yo utilizase modelos, por ahí podríamos decir, más convencionales o más difundidos para lo que son plasticidad en rocas, como el modelo de Mohr-Coulomb, el de Drucker-Prager o el de Hoek-Brown. Entonces, una de las formas que yo voy a tener de identificar, por ejemplo, el colapso de pared en un pozo, ¿sí? Cuando estoy atravesando una zona que es arcillosa, es hacer un modelo de estas características, cargarlo en el borde, cargarlo en la frontera, con el campo de estrés resultante de mi modelo general, o sea, hacer un submodelo, y ver, por ejemplo, en qué momento se dispara la energía cinética. Si estoy resolviendo un problema que debiese ser estático y tengo una elevación abrupta de la energía cinética, lo que me está indicando es que tengo partes que están empezando a moverse, entre comillas, libremente, y eso se produciría cuando estoy teniendo colapso de pared. Vamos a ver. Sí. Ahí pueden ver cómo se desarrollan las bandas de corte. El estado de carga de esto es una compresión uniforme, no estoy ni siquiera introduciendo diferencia entre los esfuerzos horizontales, o sea, sería una condición isótropa de esfuerzo. Sin embargo, se desarrollan bandas de corte y una falla en corte característica de este tipo de formaciones. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de estar en una arcilla estuviese en una roca no consolidada, como la que podría tener en los casos de aguas profundas, en lechos marinos en aguas profundas? Entonces, ahí la superficie de fluencia toma una forma distinta y una característica que tiene es que cambia la forma de la superficie de fluencia con la presión hidrostática. Entonces, el comportamiento que tengo en los modelos de rocas no consolidadas es diferente. Y tengo comportamientos de este tipo. ¿Sí? Otra vez, la variación de la energía cinética puede ser un buen indicador de un problema de colapso. Ahí vamos cómo se van desarrollando las bandas de corte. Y ahí tendría un breakout. Ahora, la forma tradicional de hacer una evaluación, por ejemplo, con Drucker-Prager de plasticidad, ¿no sirve más? ¿Cuál es el punto? ¿Es necesario ir a un modelo relativamente complejo como es este para poder hacer una evaluación de integridad de pozo, por ejemplo? La respuesta es, ¿en qué momento usted necesita hacer la evaluación? Si usted quiere hacer la evaluación a lo largo de toda la columna, va a tener seguramente problemas numéricos asociados a convergencia. Esos problemas de convergencia van a hacer que sea un modelo muy pesado, difícil de llevar adelante. Entonces, podríamos utilizar un criterio de plasticidad de Drucker-Prager o de Mohr-Coulomb y solo focalizarnos en aquellos lugares de la columna donde tuviésemos márgenes de seguridad reducidos. En esos puntos es donde justificaríamos ir a hacer un modelo de detalle con un modelo de material complejo y de difícil convergencia, como podría ser lo que vimos recién. Entonces, la simulación de este
tipo de fenómenos, normalmente es una simulación multiescala. Otra cosa interesante para mencionar es en todo lo que es fractura hidráulica. Lo que es fractura hidráulica, nosotros tenemos la posibilidad de gobernar el proceso de fractura a través de la inyección de fluido. Entonces tenemos un elemento unidimensional, que es nuestro elemento de piping, sobre el cual vamos a gobernar la inyección por caudal o por presión. Son dos caras de la misma moneda, no podemos poner ambas, ¿sí? Supongamos que gobernamos por caudal, luego las presiones van a ser solución. Entonces, van a ser solución de cómo sea la fractura y de cómo sea la penetración que vamos a ir teniendo del fluido dentro de la formación y de la pérdida de la permeación de la superficie de fractura. Entonces, lo que se ve en esta gráfica es que a ritmo de inyección constante, la presión de poro es solución. Entonces, la presión de poro es solución tanto del campo de fluidodinámica como del campo de mecánica, ¿sí? Las ecuaciones están acopladas y la evolución de la fractura con elemento finito extendido, la técnica de ECFEM, lo que nos da es una independencia de la fractura de la malla, en el sentido de que el lugar de iniciación y la dirección de evolución de la fractura es solución del problema, no es algo que es precondición dado por el usuario. Obviamente siempre la malla en todo lo que hacemos numéricamente tiene un efecto sobre cómo va a ser los valores de la solución y la estabilidad de esa solución, pero en principio no va a condicionar el punto de iniciación ni la dirección de crecimiento. El método tal vez más difundido que hay para simular fractura hidráulica está basado en elementos cohesivos. Entonces, uno diría, bueno, si tenemos ECFEM, ¿por qué vamos a utilizar un elemento cohesivo? Vamos a ver que sigue habiendo ventajas importantes en la técnica de elemento cohesivo, porque, por ejemplo, una limitación hoy actual en elemento finito extendido es que no podemos bifurcar una fractura. Entonces, hay elementos cohesivos que permiten hacer modelos de flujo tangencial, ya sean newtonianos o basados en leyes de potencia. ¿Sí? Podemos ver Likov, podemos ver flujo normal en la superficie, podemos poner interacción entre distintas capas, podemos manejar distintos tipos de flujo, ya sea dentro de la formación o entre las caras de la fractura. Y otra de las cosas que podemos hacer es propagar, bifurcar o dividir una fractura. Entonces, es algo muy difundido y estudiado de la interacción que hay entre una fractura hidráulica y una fractura natural. Hay publicaciones desde hace mucho tiempo con distintos tipos de modelos y distintos tipos de ensayos. Y una de las cosas que es interesante estudiar es qué pasa con la fricción que tenemos en esta fractura. O sea, tanto la resistencia a abrirla como la fricción que va a ser una restricción a la apertura de la fractura vertical de nuestra fractura hidráulica. Hay distintos escenarios que pueden pasar. La fractura se puede propagar, la fractura se puede bifurcar, se puede detener, etc. Aquí tenemos una fricción elevada, muy elevada, ¿sí? Entre ambas capas a lo largo de la fractura natural. Entonces, eso nos da lugar a este tipo de comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si reducimos la fricción? La vamos a bajar 3 órdenes de magnitud, la fricción que tenemos en la fractura natural. Y fíjense cómo el comportamiento que tiene es completamente distinto. Entonces, el tener una solución o la otra, ¿sí? Que también está asociado a distintos valores de presión, etcétera y demás, depende obviamente de los parámetros que uno ponga al problema. Entonces, uno de los desafíos permanentes es qué dato poner, sobre todo cuando los datos son escasos o que no hay medición directa. En este caso, muchas veces lo que uno hace es realiza modelos de test de zonas similares para poder hacer a través del modelo y de resultados conocidos en situaciones similares una calibración de los parámetros para luego trasladarlos al área de interés que estamos tratando de evaluar. Es un permanente aprendizaje, un permanente ida y vuelta entre la experiencia y el futuro.
La combinación de distintos modelos de materiales con distintos comportamientos en la fractura, ¿sí?, nos puede dar las más diversas situaciones, por ejemplo, una fractura que atraviesa la interfase, una fractura que se rota 90 grados porque no teníamos una anisotropía de esfuerzo importante, pero sí teníamos planos de debilidad. Entonces puede ser que la fractura se rote 90 grados, puede ser que la fractura se propague por la interfase y que luego en otro punto la atraviese un dogleg, ¿sí? Puede ser que la dirección de fractura esté condicionada porque las propiedades del material tengan gradientes asociados a, por ejemplo, la presencia de una falla y que estemos en la folda Mishson, entonces las propiedades que tengo en una dirección no son las mismas que en la otra. Hay un montón de situaciones que uno puede incluir. Como siempre, para incluir algo tengo que tener dato, ¿sí? No hay solución mágica, no hay resultado de modelo mejor que el que seamos capaces de generar como información de partida. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, para lo que es el desarrollo de vida, del ciclo de vida de una mina, la primer parte, que es la generación de un modelo geostático consistente, es tal vez la más compleja. Y este modelo geostático consistente va a estar permanentemente en revisión en virtud de la evolución de la vida de la mina y de la comparación entre el resultado numérico y lo que está pasando en campo realmente. Entonces, en este modelo geostático nosotros tendremos que incorporar la mayor cantidad de efectos geológicos, de formaciones distintas, de fallas distintas, de condiciones que influencien el comportamiento geomecánico a futuro. Luego podremos modelar la excavación. Para poder modelar la excavación, nosotros lo que vamos a ir haciendo es generando un cambio en los elementos. Vamos a ir eliminando elementos. Cada vez que nosotros eliminemos algo del modelo, se va a generar una modificación tanto en las cargas, va a haber menos peso ubicado, como en el estado de tensión interno, ¿sí? Entonces va a haber un permanente reequilibrio de esfuerzos. Puede darse la situación en la cual ese reequilibrio de esfuerzos no sea factible, que nosotros alcancemos una condición crítica y tengamos, por ejemplo, un deslizamiento. Y después podremos ir más adelante en el ciclo de la vida de la mina y podremos ver qué pasa si pasamos una explotación en galería. Podremos hacer una evaluación de riesgo de las galerías, tanto en corto como en largo plazo, o sea, riesgo de colapso o efectos del CRIP, para ver lo que son las necesidades de rehabilitación a futuro de túneles y el costo asociado desde el proyecto de la mina. Y podremos ir relacionando los resultados del modelo con la experiencia de campo y ver cómo se irían viendo. Por ejemplo, zonas en el modelo que indiquen bajo desplazamiento y alta deformación plástica generalmente nos van a estar marcando la pauta de posible zona de deslizamiento superficial. Entonces, eso también va siendo parte de la interpretación del modelo y de la correlación. Una cosa que hemos visto realizada en algunas oportunidades es un seguimiento de la evolución de la superficie libre del open pit con escaneo láser. Entonces, si uno tiene esa información y esa fuente de información, puede ir comparando contra el modelo y corrigiendo las condiciones del modelo o evaluando por qué está distinto y el modelo será algo vivo, algo que puede ir de la mano del desarrollo de la mina, que es, por un lado, para el operador minero, un valor importante, que es tener una predicción de riesgo en tiempo real, ver, por ejemplo, si estamos eh, en una situación límite y podemos hacer algo, por ejemplo, una estabilización de un talud, ver, hacer una evaluación económica y de riesgo de esa operación de estabilización. Y por otro lado, a la empresa de servicio que trabaja para la minera es una fuente de trabajo permanente, porque estamos vendiéndole un proyecto en el cual nuestra participación no es solo la entrega del modelo inicial, sino que es acompañar el ciclo de vida a lo largo de la mina. Esto es lo que mencionábamos, por ejemplo, esto es una foto real, obviamente, de un problema de creep. Esta galería
necesitaría rehabilitación y uno podría evaluar inclusive qué hubiera pasado con los refuerzos. Si yo genero estructuras arcos metálicos, estructuras para contener esta deformación, bien. La pregunta es, ¿serán suficientes? ¿Para qué carga los diseño? ¿De dónde saco valores de diseño para estos arcos? Puede ser de que sean extremadamente costosos e innecesarios, o puede ser que sean insuficientes. Entonces, el hecho de tener un modelo geomecánico que relacione los efectos vicoplásticos de largo plazo en el macizo rocoso, con sus desplazamientos y los esfuerzos necesarios para contenerlos, es una información valiosa tanto para hacer análisis de riesgo, análisis económico de necesidad de rehabilitación o proyecto de refuerzos. Otra de las cosas que se pueden evaluar es todo el proceso de block caving, cómo se va dando la plasticidad y fracturamiento de la roca durante la producción. Obviamente para esto también necesitamos un modelo consistente. Otra situación que uno podría evaluar es riesgo sísmico. La mayoría de las zonas de actividad minera, tanto en Argentina como en Chile, son zonas que tienen frecuencia sísmica relativamente importante. Entonces, en este caso, este modelo lo que buscaba era ver cómo se iba a generar concentración de deformación plástica a través de una línea de falla durante un sismo. Obviamente, el punto número cero de esto es geostático. Tenemos que lograr un geostático consistente, luego el modelo de excavación. Fíjense que la discretización que tiene este modelo no tiene el objetivo de poder ver un deslizamiento de talud, ¿sí? Porque estamos buscando algo de un efecto mucho más macro. Entonces, también esas son las cosas a tener en cuenta cuando uno genera el modelo. La misma información, los mismos datos pueden ser utilizados para distintas cosas a través de distintos modelos numéricos. Esto es un poquito largo y hoy que tuvimos problemas vamos a acelerarlo. Esto es dentro de la plataforma de 3D Experience, un postprocesamiento de resultados. ¿Sí? Lo que se va a ver es deformación plástica después del evento sísmico. ¿Sí? Se puede ver que el manejo y el postprocesamiento dentro de la plataforma es ágil. Realmente este no era un modelo, a pesar de la discretización que tenía, no era un modelo chico. ¿Sí? Y sin embargo ahora van a ver cómo se pueden efectuar cortes eh, y cortes dinámicos con soltura, con solvencia. Pueden ver cómo la deformación plástica se concentró esencialmente alrededor de la falla. ¿Sí? Bien. Vamos a cambiarnos de ambiente, vamos a pasar a otro ejemplo de aplicación y vamos a ir a lo que es petróleo. ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que estamos viendo ahí son registros de dos líneas sísmicas, en donde lo que vamos a estar viendo básicamente son reflexiones, tiempos de arribo, distancias, etc. Entonces, esto es un dato normal provisto por el campo, cuando se hace una campaña de adquisición sísmica sobre una línea sísmica. Ahora, ¿para qué vamos a usar esto? Vamos a utilizar esto para tratar de inferir la dirección de fractura dominante. Esto en particular es un trabajo en Vaca Muerta, en Neuquén. Entonces, nosotros vamos a hacer un modelo de propagación sísmica, un modelo full 3D de propagación sísmica, en donde vamos a generar un modelo con un background BTI. Vemos que es un BTI porque el background que estoy poniendo es isótropo en el plano horizontal y anisótropo en el vertical. ¿Sí? O sea que tenemos un plano que es transversalmente isotrópico en el plano vertical. Entonces tendremos nuestros diagramas de fase de velocidad, etcétera, nuestras energías, y lo que puedo hacer en el modelo numérico es ubicar geófonos sintéticos en las mismas ubicaciones que tenía la adquisición real en el campo. Entonces, esos geófonos, luego lo que voy a hacer es levantar el dato desde el sintético y procesarlo con los mismos software estándar de la industria que se procesaron los datos crudos de campo. ¿Y para qué hacemos eso? Eso lo hacemos para nuestro modelo que tenía un background BTI,
ir agregando distintos sets de fracturas con distinta densidad de fractura y orientación. Entonces, podremos ir generando distintos resultados de propagación que luego serán procesados, ¿sí? Esto es el procesamiento que salió del sintético, pero el software de procesamiento no sabe si el dato proviene de un quirófano real o si proviene de un quirófano sintético. La idea es buscar cuál es el mejor match entre densidad y orientación de fractura en el sintético y en el dato de campo. Por lo cual, con información limitada, con un par de líneas sísmicas, estamos utilizando el modelo para medir, ¿sí? Lo cual es un valor importante. Y también esta metodología se puede utilizar como control de calidad de un modelo geomecánico generado. Yo si tengo los datos de la información sísmica y genero todo mi modelo geomecánico con todo el análisis, procesamiento de datos, los acuerdos, los trade-offs para encontrar los valores iniciales, ¿sí? Y llego a un modelo. Perfecto. A ese modelo le lanzo una ondícula y hago una sísmica sintética y leo y comparo contra lo que tenía en campo. Eso es un control de calidad que puedo hacer, no es un control de calidad sencillo de hacer, pero es un control de calidad que puedo hacer sobre la consistencia de mi modelo inicial. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un ciclo completo? O sea, tenemos nuestro geostático, hicimos nuestro análisis de perforación y vimos los problemas de estabilidad de pozo. Hacemos nuestros modelos de terminación, o sea, podemos ver todo lo que es el proceso de hidratación de cemento y la resistencia de ese cemento bajo cargas de uso. Modelamos nuestra fractura hidráulica y modelamos nuestra producción. Esto que estamos viendo acá es un pozo exploratorio vertical. Esto es un trabajo que está publicado, así que lo podemos mencionar, es de Lomas Querillos a este. Y aquí lo que se hizo el ciclo completo y se macheó luego contra la producción. Entonces, pudimos ver como, por ejemplo, en el modelo se veía variaciones en el estrés efectivo vertical por el cambio de presión de poro muy fuertes, y estas variaciones venían de la mano también de lo que son cambios de permeabilidades efectivas. Entonces, podemos utilizar estos modelos para hacer evaluaciones, por ejemplo, del choke management. ¿Cuál es la política de explotación del pozo más razonable para una formación determinada? Podemos ver que los modelos son capaces de predecir evaluaciones de la evoluciones de la presión de poro y migración interna de hidrocarburos, por ejemplo, entre zonas que eran impermeables entre sí y que la fractura hidráulica las ha reconectado y ha generado migración interna. Podemos ver los efectos que tiene de modificar la apertura y el ritmo de producción. Al modificar la presión, yo puedo ver cómo se va generando una redistribución de presiones y tratando siempre de mantener el reservorio lo más permeable posible y que la curva total de recupero sea la mejor. Acá estamos viendo evolución de presión de poro en una zona próxima a la fractura hidráulica. Ven cómo la fractura se marca. Lo que está aquí a la derecha es la curva real de producción en rojo versus la predicción del modelo. La primera parte es flowback. Lo que están produciendo acá básicamente es agua, es el agua de fractura. Como nosotros en este modelo se generaron modelos de distintas escalas y se desacopló esa parte, el flowback no lo estamos viendo en la parte inicial del modelo. Aquí termina el flowback y el corte era 80% petróleo a partir de este punto. Y fíjense luego la correlación que tiene y cómo los problemas de inestabilidad presentes en el campo fueron evidenciados por el modelo. Estos problemas de inestabilidad son sucesiones de cambios violentos de permeabilidad con la reducción de presión y también el efecto de la gestión de producción que se generó. Entonces, el modelo, ¿sí?, es capaz de seguir tendencias con una gran fidelidad. Obviamente, siempre los valores absolutos, hay tantos parámetros involucrados y tantas heterogeneidades en esto, que poder generar un valor absoluto
consistente es realmente difícil por la cantidad de información que es necesario para alimentar esos modelos físicos que estamos corriendo por detrás. Esto no es un trabajo nuestro, pero ¿recuerdan el cambio que había en el estrés vertical? Ese cambio en el estrés vertical viene asociado de una compactación de la roca. Y esa compactación en superficie se ve como una subsidencia. Lo que tienen a la izquierda es el modelo numérico y a la derecha lo que tienen es la evolución a través de fotografía de un área que ha tenido 18 años de producción. Y pueden ver en esta zona, que era una zona de falla, cómo se genera una subsidencia muy importante. Y ahí uno lo que puede inferir es que ha tenido una fuerte descompresión en ese sector. Bien. Otro ejemplo de aplicación, esto se realizó por una operadora acá en la Argentina. Lo que tenemos es la subducción de la placa de Nazca. La placa de Nazca está empujando desde este lado, ¿sí? Esto es el área de la cuenca neuquina y lo que estamos empezando a ver es una zona de faja plegada y corrida, donde lo que se buscaba era poder identificar la repetición de estructuras productivas que teníamos en superficie, poder encontrarlas en estratos inferiores. Entonces se quería comprender a través del modelo cómo podía ser la estructura del subsuelo de esa zona de faja plegada y corrida, emulando el proceso de formación. Esto no es un modelo balanceado, no es un simulador que haga balance de masa, esto es un resultado numérico de un proceso grande de formaciones de plasticidad de rocas. Bien, estos son, creo que estamos en tiempo. Eh, Estos son solo algunos de los muchos ejemplos y muchas aplicaciones que podríamos ver. O sea, la posibilidad que hoy da las herramientas numéricas para trabajar en geomecánica es realmente enorme. Y el desafío también. El desafío es proporcional a las posibilidades, porque poder hacer modelos consistentes requieren, por un lado, de un software que tenga las capacidades para poder implementar ese acoplamiento de la física, y por otro lado, de un grupo interdisciplinario que sea capaz de aportar los datos para poder generar esos modelos. Y hay muchas otras aplicaciones, reinyección de cutting, captura de CO2, aplicaciones civiles muy variadas, represas, interacciones, evaluaciones sísmicas, evaluación de riesgo sísmico, reactivación de fallas por producción, sismicidad inducida por eh, fractura hidráulica, problemas de casing constraint. Hay un montón de aplicaciones derivadas que se hacen a partir de la misma información de base. ¿Cuál es nuestra propuesta para adelante? A quienes estén interesados, por supuesto, le vamos a hacer llegar información, tanto sobre el software como sobre lo que se puede hacer en conjunto. Y sería bueno tener una discusión sobre qué elementos les parecería interesante tratar de ver qué posibilidades hay. O sea, tener una discusión abierta sobre las posibilidades de simulación geomecánica para su industria o su negocio. Poder hacer una definición de prioridades en función de eso, ¿sí? De cuáles son las áreas más prometedoras, categorizarlas y hacer un análisis de retorno de inversión. Recién ahí podríamos hablar de lo que fuese entrenamiento, adquisición de software, etcétera, lo que sea, y la idea es plantear un escenario de colaboración a futuro. O sea, nosotros no somos vendedores de software, nosotros somos una empresa que provee soluciones. Nosotros queremos poder darle una herramienta asociada con un conocimiento para llegar a un fin específico. Bien, 12 en punto, les pido disculpas nuevamente por todos los problemas. Habrán visto que terminamos corriendo la presentación desde el PowerPoint y no en modo presentación. No sabría explicarles por qué. Esto obviamente lo testeamos antes y funcionó perfectamente como debía ser. Pero bueno, son las contingencias que siempre debemos afrontar en estos casos. No sé por qué no estaba viendo el chat durante la evolución, si tenemos alguna pregunta pendiente o hay algo que quieran consultar ahora.
Oscar. No, sí, ¿cómo podríamos hacer para agendar una anotación? Bien. La disponibilidad para hacer una presentación es solo una cuestión de agenda. Tendríamos que combinar la agenda en el momento en que sea posible y ahí podríamos inclusive, obviamente con algún modelo chico, abrir el software, mostrarle cómo es la incorporación de los elementos dentro del software, eh, darle un poco más de información de cómo se lleva adelante esto, ¿no? De cómo es el flujo de trabajo para llegar a esto. Tanto de lo que es la parte de procesamiento de datos como de la parte del modelo en sí. Y por el tema de la grabación de esto, pues vamos a descubrir. Sí. Va a ser vergonzosa la grabación, pero bueno, tal vez tenga algún recorte piadoso hacia nosotros. Bien, bueno, una vez más les agradezco el tiempo y la participación y estamos a disposición para seguir